tiempo por sacar un par de horas, una hora aproximadamente, para que puedan estar aquí escuchando esto, que será como una charla más bien, más que una conferencia. Es una charla que daremos Alejandro y yo. Ahorita voy a proceder a la presentación y por supuesto creemos o tenemos entendido que este tema de las fake news es algo que es importante platicar en este momento, porque las fake news fueron muy importantes durante las elecciones del 2016 en Estados Unidos, y lo serán, por supuesto, para las elecciones que vamos a tener nosotros aquí en el 2018. Ya hemos visto varios ejemplos de lo que se puede provocar en Estados Unidos. Aportó de manera muy importante para que ganara Donald Trump y tuviéramos un señor desquiciado e ignorante de presidente. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en México y cómo podemos aportar nosotros, no solo como ciudadanos, sino también como estudiantes de comunicación, para quienes quieren ser periodistas, pues también ir pensando cómo podemos aportar o cómo podemos limitar el alcance que puedan tener las noticias falsas. Mi nombre es Julie García, soy periodista, tengo 25 años de experiencia en medios de comunicación. He estado trabajando como realizadora, como productora, como reportera durante muchísimos años, y casi todo este tiempo lo he hecho en televisión. Los últimos 3 años estuve en el Universal, en Internet, así que ahí pude conocer como más de cerca toda esta dinámica de las redes sociales, de los blogs, de la información que se distribuye a través de esta plataforma. Y hoy quise invitar a esta conferencia porque me parecía que era importante que ustedes tuvieran como una comunicación con un experto, en realidad, no solamente en redes sociales, sino en el periodismo que se hace a través de Internet. Porque las fake news tienen un caldo de cultivo en las redes sociales. Para difundir una mentira, uno solamente necesita darle me gusta o darle compartir. Esa es la realidad. Así que Alejandro Cárdenas es doctor en comunicación, él, como les digo, es experto, entre otras cosas, en redes sociales. Ha hecho distintas investigaciones, muchas de estas investigaciones tienen que ver con corrupción y las ha publicado a través de Internet. Y también es experto, digamos, en este asunto de las noticias falsas. Hace parte de un equipo que espero o supongo, o bueno, no sé si lo hayan escuchado, se llama Verificado. Es un equipo donde hay distintos medios de comunicación, algunos periodistas que se han unido para justamente verificar si esta información que me está dando este candidato es verdadera o falsa, porque los candidatos, claro, ante esta incertidumbre que hay en todo el mundo respecto a las fake news y la facilidad de transmitirlas, pues pueden decir cualquier cosa y pueden tener consecuencias muy positivas para ellos, pero no necesariamente para los ciudadanos. Así que Alejandro, cuéntanos si quieres, más adelante les voy a explicar, les voy a contar como de dónde vienen las noticias falsas, pero me gustaría que Alejandro empezara explicándonos en qué consiste Verificado, qué es lo actual y qué es lo último que tenemos aquí en México. Muchas gracias, mucho gusto. Agradezco al profesor Elizondo, a Julie, a la universidad, que nos inviten aquí a poder compartir con ustedes un poco de lo que está dándose. Yo solo precisaría que cualquiera que se diga experto en medios digitales y redes sociales, desconfíen de esa persona. En estos momentos todos somos analfabetas funcionales, como le dijo Tatiana Cloutier a Javier Lozano hace poquito, y creo que tenemos que estar en una dinámica de cambio constante. Entonces podemos tener ciertas pistas que podemos dar, pero eso no significa que podamos decir que tenemos claridad en mucho de lo que está sucediendo. Entonces empezaría tratando de aclarar esa parte y un poco también comentándoles que, digamos, yo soy parte del enlace académico. Somos 2 profesores que estamos en el enlace académico con el equipo de Verificando. Yo soy profesor de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y estamos un poco trabajando en este proyecto. No, son muchos las instituciones y los medios que están en este proyecto. Es un proyecto importante. Estamos hablando de aproximadamente más de 70 medios de comunicación e instituciones que están colaborando en este proyecto, encabezado por el portal Animal Político. Entonces, digamos, nosotros estamos un poco en esa parte. El proyecto es importante. Yo no puedo hablar como parte directa ni que encabece ese proyecto. Nosotros somos simplemente un enlace a los que lo coordinan. Vamos a recibir capacitación, pero a final de cuentas sí puedo hablar de forma general de que lo que se busca de este proyecto es un poco tratar de
disolver rumores, y más tomando en cuenta que estamos en la lógica electoral, y en la lógica electoral cualquier rumor puede generar impactos fuertes en la intención de voto. Digamos, estoy diciendo algo que no sabemos si es tan cierto. Lo que podemos decir es que tenemos el ejemplo, y ya lo platicaremos ahorita, de Cambridge Analytica, de esta empresa consultora, donde sí se generó un impacto directo en la intención de voto. Hay pocos datos, poco trabajo empírico que te muestre eso, pero a final de cuentas sí puede haber impactos en la opinión pública. Es decir, sí puede haber impacto mediático positivo o negativo con información o noticias falsas. Entonces el proyecto es importante porque lo que hacen es que se coordinan todos los medios, entre todos colaboran, van detectando rumores, van detectando información. No solo el proyecto de verificado mide noticias falsas, el proyecto también, por lo que han difundido públicamente, revisa que los dichos de los políticos, específicamente gobernantes, pero puede ser cualquiera, puede ser incluso un empresario, sean ciertos, y que los datos que dan, ¿sí?, sean datos coherentes. Entonces digamos que ellos lo que buscan es a expertos, lo que buscan es a personas que conozcan de ciertos temas y dicen, a ver, ¿es cierto los datos demográficos que dio López Obrador ayer en su conferencia? Y revisamos si son ciertos. ¿Es cierto la estadística que explicó Ricardo Anaya ayer en el evento tal? Y se van y se coordinan. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque a final de cuentas es muy fácil maquillar las cifras, ¿no? Hay algunos personajes que dicen que existen las mentiras, ¿sí? Y esto por ahí lo comentaban algunos, es una frase muy, muy coloquial. Existen las grandes mentiras y existen después las estadísticas, ¿sí? O sea, digamos, en esta lógica, cualquier forma de establecer un dato positivo, tú vas a decir, no, es que yo crecí en el rubro C de la fecha tal y del indicador tal. Bueno, pues ahí sí creciste, pero evidentemente es información vinculada con lo que estamos viendo, la propaganda. Entonces, sigamos el proyecto. Ahorita vamos a ver un poco que no es el único proyecto, hay varios, y es en el mundo uno de los al menos 50 portales de varios países del mundo que están trabajando con el tema de las fake news desde 2015 en un proyecto del Instituto Poynter. Lo veremos en un momento. Sí, bueno, Alejandro, tú decías, existen las mentiras y luego existen las estadísticas. Yo retomaría también una frase que se le atribuye a Goebbels, que era este oficial nazi, pero que después no se comprobó que él lo hubiera dicho, que existen las mentiras y existen las mentiras repetidas 1000 veces que se convierten en verdad. Ese es el problema de las fake news. Quiero agradecer también al rector Alejandro Gertz por esta invitación. Vamos a hacer una serie de conferencias de distintos temas que esperamos que pues, sean interesantes para ustedes y que ustedes puedan participar, sobre todo porque las vamos a comentar desde el punto de vista del periodismo o de la comunicación, y creo que en ese sentido a lo mejor puede ser un poco interesante para ustedes para ver cómo pueden participar o cómo pueden involucrarse también en estos temas, sobre todo si en algún momento les llega a suceder o ustedes se encuentran de frente con situaciones similares de las conferencias que vamos a tener más adelante. Muchísimas gracias al rector, a la universidad, al ingeniero Alejandro Elizondo, y bueno, comenzamos ya de lleno. Las fake news, ¿qué tan nuevas son? ¿Qué tan viejas son? ¿Qué piensan ustedes? ¿Empezaron desde el 2016 con las elecciones de Trump o empezaron un poquito más atrás? ¿Los medios convencionales tenían noticias falsas y utilizaban noticias falsas? Sí. Y la información también empieza a ser un valor, y los impuestos que tú das en una monarquía empiezan a ser un valor. El mercado empieza a definir mucho más claramente, aunque se hacía de cierta forma hasta ese momento, pero empieza a definir mucho más claramente que existe algo público y que existe algo privado. Y en lo público, la gente decide si quiere comprar algo o no, porque el mercado te lo permite. Pero si lo compra, lo que se piensa es, yo puedo opinar sobre eso que compré. Yo lo puedo criticar, yo lo puedo valorar y yo lo puedo volver a vender diciendo que este producto que yo adquirí, y no estoy hablando solamente de cosas, también en abstracto, este producto, esta obra que yo vi, yo puedo volver a venderla. La crítica entonces es lo que empieza a limitar la autoridad, el trabajo de la monarquía. Ya no es un rey tomando las decisiones por un pueblo, es un pueblo que es consciente de los impuestos que paga y entonces decide opinar, limitar, transgredir al poder.
Esto pasa en todas las áreas, también en el arte, por ejemplo, si pensamos en la ópera era un arte que se distribuía, pues se representaba en los castillos, para las cortes, y eran los reyes los que decían, o la gente que estaba alrededor del rey que decía, sí, Mozart es un buen compositor, podemos convertirnos en su mecenas y darle mucho más dinero porque sus obras son importantes. Pero cuando Mozart empieza, y otros compositores empiezan a representar sus obras en los teatros, entonces la gente empieza a pagar su boleto y la gente puede criticar, y entonces empiezan a abuchear, por ejemplo, si no les gustaba una obra, y ni ese compositor ni ese cantante volvían a cantar. Se toman decisiones. ¿Por qué este contexto es importante? Porque todo esto, de cierta forma, por supuesto, de una manera mucho más profunda, pero todo esto va a generar las bases para consolidar una democracia. Y la democracia, el concepto de la democracia es importante, y lo quise traer a colación porque nosotros como periodistas, ustedes como comunicadores, la gente que de cierta forma se dedica a este tipo de cosas, tenemos una labor fundamental, y la labor fundamental de nosotros es aportar a la consolidación de la democracia. ¿Por qué? Porque la información es un bien público y nosotros no estamos lucrando, no podemos lucrar con la información. La información nosotros la conseguimos, la retomamos, la validamos, por eso es importante que la información sea cierta, y por eso es tan grave que existan las noticias falsas. Y la reenviamos y la regresamos al público, a la gente, a la sociedad, para que esa sociedad tenga cambios más positivos. Por supuesto, en países como los nuestros, como latinoamericanos, eso ha costado muchísimo trabajo, pero es un problema que tenemos también en todo el mundo. Me gustaría que Alejandro empezara como a darnos los ejemplos, porque en realidad, aunque con este contexto pareciera que son las autoridades y el grupo de poder político los que generan las noticias falsas, no siempre es así. Hay noticias falsas desde emitidas de distintos personajes, no solamente los políticos. Digamos, el término noticias falsas, o llamado fake news en inglés, pues lo popularizó Trump en 2016, digamos, ¿no? Justo con el tema de la elección. Ahorita vamos a ver, es evidente que es un tema que tiene más que ver con dos elementos vinculados con la información y el periodismo, lo que llaman la posverdad y la credibilidad de los medios de comunicación. Ese sería el tema de fondo. Y yo quiero ponerles ahorita dos ejemplos muy claros. ¿Quién recuerda esta serie radial popular que se menciona en muchas clases de comunicación llamada La Invasión de Marte? ¿Alguien la ubica? Exacto. ¿De quién? ¿Quién es Orson Welles? A ver, alguien que me diga rápido. ¿Quién es? Ay, es este cineasta. ¿Quién es? A ver. Ajá. O sea que si llegaban tarde al programa, ya sí pensaban que nos estaban atacando, pero como al inicio sí lo dijo, entonces, ¿y lo volvió a decir? Claro, pero evidentemente, si se fijan, generó una verdadera confusión, ¿sí? ¿Y qué pasó con todas las personas que sí se lo creyeron y el pánico que generó? ¿Sí? Solo ese hecho, por mencionarlo en esta forma, pudo haber sido acusado como noticia falsa, ¿sí? Entonces, ahí estoy poniendo el primer ejemplo de algo que, digamos, no tiene que ver. En este momento le llamamos noticia falsa o fake news, y en aquellos momentos pudo haber sido falta de claridad, pudo haber sido simplemente una teatralización radial demasiado bien hecha que generó que se pensara que fuera real. Ese sería uno de los primeros ejemplos que lo pongo para que nos demos cuenta cómo en el debate no se puede hablar desde ahorita del tema. Estamos hablando de un asunto vinculado con la difusión de información. Segundo tema, ¿alguien ha oído hablar de este asunto que se ha movido, sigue moviéndose, pero digamos que todavía por 2012, 2014 se hablaba mucho, que era de la importación masiva de nopal de China a México? ¿Sí? ¿Alguien lo vio? ¿Sí? Creo que sí. Digamos, es un tema que se... falsificando nopal, estaban o sea, como... Exacto. Haciendo copias piratas de nopal. Que estaban haciendo copias piratas del nopal, y entonces los chinos, habiendo hecho eso, iban a importarlo masivamente, ¿no?
que digamos que era un asunto que sí tenía cierta verdad y que tenía que ver con la producción de la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México, y había elementos de algunos personajes de China que estaban interesados, y eso generó noticias. El tema es que esto se masificó y se dijo que iba a ser de todo el país, a todos los productores de nopal del país los iba a afectar, y es una noticia que siguió saliendo por años, ¿sí? ¿Qué pasaba con los representantes de las nopaleras, con los representantes de la misma delegación? Ellos salían a aclararlo, así como Orson Welles decía: oigan, esto yo dije que era mentira. Esto es una teatralización, ¿sí? Pero ¿cuál era el asunto? Que era más la información que se movía en los medios que la capacidad que tenían las personas responsables de desmentirlo de llegar a esas audiencias, y se seguía pensando esa lógica, algo completamente falso. Entonces, estas dos pistas las digo porque a final de cuentas no podemos culpar a los medios que lo publican porque le ven el interés público en la noticia, y tampoco podemos culpar a las instituciones afectadas o los jornaleros o los representantes de las nopaleras que pudieran de cierta forma desmentirlo. Ellos también lo desmentían. El tema es que, lo que mencionaba Julie, la viralidad, la rapidez con que se mueve la información marca una diferencia en la lógica mediática, y es a lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a la incapacidad de quienes tienen lo más cercano a la verdad de poder desmentir noticias que están siendo falseadas. Esto es importante porque hay una razón, y esto ya es como con base en estudios, por la que es tan fácil que estas noticias se propaguen. Vamos a regresar un poquito y entendamos nuevamente, así lo entiendo yo, que las fake news pueden ser distribuidas o emitidas por cualquier personaje de la sociedad. Sin embargo, es importante ver que hay un interés político siempre desde el poder al que le conviene manipular la opinión pública, por lo que ya hemos estado diciendo, y que interviene en la fabricación de esa noticia falsa. Como dice Alejandro, incluso lo tenía en un escrito, en un artículo que publicó, las fake news no son nuevas, lo que es nuevo es la velocidad con que se propagan gracias a la tecnología actual y a la amplitud que alcanzan. Tenemos muy bien identificado la definición de una fake news. Una fake news es la información falsa o difamatoria o una verdad a medias o conveniente mezclada con propaganda y emotividad. Y creo que aquí la palabra clave es emotividad. Es la palabra clave para entender por qué se propaga tan rápido, y es porque todos como seres humanos tenemos una parte muy superficial, luego se hace profunda con todos los dramas que podamos llegar a hacer, pero en realidad es una parte muy superficial porque es muy inmediata. Las emociones son lo que nos ayudan a reaccionar ante una información o ante un hecho. Las noticias falsas están hechas de tal manera, y no es difícil hacerlas para lograr ese objetivo, que provoquen una reacción en la gente, y normalmente una reacción, no, una emoción en la gente, y normalmente las emociones que se provocan son emociones negativas, son emociones de sorpresa, son emociones de indignación, son emociones de temor, son emociones de odio, y uno tiende a compartir esas emociones porque la verdad, alguien decía, uno no quiere ver a dos personas felices, uno quiere ver a dos personas peleándose. Entonces, esa noticia falsa lo que alimenta, desafortunadamente, es esa necesidad que se tiene de, primero, reaccionar inmediatamente. Porque si uno ve una noticia verdadera, digamos, de la revista Proceso, o alguno de los artículos que publica Alejandro, uno tiene una gran cantidad de información, de datos, de comparaciones, de estadísticas, de reportajes, de entrevistas, y eso al cerebro le cuesta mucho más trabajo analizarlo y procesarlo. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la manera simple con el que el ser humano se comporta, una manera esencial y una manera básica. Pero una información falsa, muchas veces uno ni siquiera la lee, uno simplemente ve, se piratean, los chinos se piratean los nopales, y uno se indigna y la comparte para que todos estén indignados conmigo. Eso es gran parte del éxito de las noticias falsas. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, en las elecciones del 2016, ¿recuerdan cuando se decía que Hillary Clinton estaba enferma? Es una noticia falsa difundida probablemente desde el equipo de Donald Trump, que además, no lo sabemos, o desde Rusia, eso sí, hay más certeza. pero que además tuvo como
hubo un momento en el que Hillary estaba saliendo de la zona cero y ella se enfermó, se desmayó por el calor cuando estaba subiendo al coche, casi se desmaya, y esto le dio como, alimentó esa noticia falsa. Nadie quiere, como ciudadanos, nadie quiere un líder que esté enfermo, nadie quiere un presidente, elegir un presidente que se va a morir después de un año, nadie quiere sobre todo una persona que no pueda soportar la fortaleza de lo que significa ser presidente, enfrentar a los enemigos políticos del país y que no puede ser capaz de sostener todo eso. Por eso funcionan las noticias falsas, porque hubo gente desinformada e indecisa que creyó que Hillary Clinton estaba enferma y no les pareció la candidata más fuerte para ser elegida, contrario a lo que estaba demostrando con muchas artimañas Donald Trump. Aquí en México, un ejemplo ya en 2018 de estas elecciones de una noticia falsa. Andrés Manuel López Obrador es el candidato de Morena y Beatriz Gutiérrez Müller es su esposa. Este apellido Müller, ya saben cuál es la noticia falsa. Este apellido Müller, hubo gente que dijo y que difundió en redes sociales: Beatriz Gutiérrez Müller es nieta de un oficial nazi, porque se llamaba Müller también. Exactamente decía esto la imagen de esta noticia, que se difundió principalmente por Facebook. Ahora me dices por qué Facebook es como tan vulnerable para que se distribuya esta información. Lo que no sabías de la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, es que es nieta del general Heinrich Müller, de la división de la SS y criminal de guerra nazi, conocido como Gestapo Müller. Dice una imagen que circuló en Facebook y que tuvo miles, para este momento tenía, esto fue hace un mes aproximadamente, y tenía como 15.000 compartidos. Yo creo que ya tiene muchísimo más. Hubo, no sé si fue verificando, quien confirmó que no es nieta de ese general, no tiene nada que ver con nazi, no tiene nada que ver con Hitler. El abuelo nació en Ciudad Juárez y el papá del abuelo, es decir, el bisabuelo de Beatriz, llegó a México 15 años antes de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial. Así que no hay ninguna relación entre la esposa de Manuel López Obrador y el movimiento nazi. Uno de los estudios más recientes sobre noticias falsas, publicado en una revista académica con trabajo empírico, dice que en campañas políticas, cuando vemos una noticia, si nosotros somos partidarios y esa noticia beneficia al candidato con el que nosotros coincidimos, ¿sí?, y es una noticia negativa, no la compartimos. Pero si esa noticia es negativa contra uno de los candidatos por los que yo no voy a votar, no nos importa si es falsa o no, la compartimos. ¿Sí? Digamos, es una de las primeras aproximaciones a la lógica del uso de campañas políticas en Internet, que evidentemente refleja una animadversión y una, de cierta forma, poca capacidad de entender y decir, no me importa si sea falsa o no, le va a pegar al que yo no quiero que gane, entonces la comparto. ¿Sí? Pero evidentemente, si es de mi candidato o del que yo quiero votar o voy a votar, entonces mejor no la comparto. Entonces hay niveles diferentes de aproximarse a este tipo de cosas, ¿no? Lo menciono porque es un estudio muy reciente que acaba de salir en alguna de las revistas. Si a alguien le interesa me avisa y se lo comparto. Alejandro, y yo te quería preguntar aquí en esta parte, dado este contexto en el que estamos y de que existen desde hace muchísimo tiempo las noticias falsas, ¿pueden dejar de existir? Yo lo que diría es, el debate es lo que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? El debate es simplificadamente entre verdad y mentira. O sea, digamos, estamos hablando de un debate histórico que podríamos entender desde el inicio de la sociedad de masas, en términos comunicacionales, pero incluso desde antes, desde los inicios de la dinámica informativa, desde los pasquines, desde los inicios del periodismo en el año 1800, y desde los, digamos, desde las informaciones y desde la lógica que se va dando en lo que llamamos cuentovejuna, en la plática de todo el día entre la gente, ¿no? El debate es entre verdad y mentira. O sea, no podemos nosotros... ¿No está activado? ¿O es al revés? Sí suena así, pero no avanza. Bueno, ahorita les muestro. A final de cuentas, no, digamos, es un debate que, digamos, que sí inició
y que en el fondo tiene que ver con la lógica de verdad y mentira. Tenemos que diferenciar los tipos de noticias falsas o los tipos, ahí está, ¿no? La lógica de lo que es la posverdad, que es una de las palabras, digamos, podemos decir, más precisas en esta dinámica, ¿sí? Y que en ese sentido lo que podemos ver es que fue la palabra del año en 2016, evidentemente con la campaña de Trump, en el diccionario de Oxford. Y es un poco lo que les decía ahorita. Cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. A ver, una pregunta. Las personas que estaban escuchando el programa de radio de Orson Welles, que decían que había unos marcianos atacando la Tierra, ¿en verdad es creíble? O sea, si ustedes escuchan en el radio que están atacando los de Marte, ¿ustedes lo creerían? Ok, en esos tiempos decían, estaba tan bien hecho. Según es como 1938. 38, es en los 30. No había televisión. No había televisión. Lo que escuchaba en el radio, la gente lo iba a... Es parecido al ejemplo de cuando, por ejemplo, el mago Septién se inventaba los partidos de béisbol. Entonces, claro. Si ahorita estoy escuchando la radio y me dicen que el América va ganando, aunque no sea cierto, lo voy a creer, es el mismo. Había un nivel de credibilidad muy alto, ¿verdad? Es decir, le creían a la radio y le creían hasta que nos estaban atacando de Marte, lo cual, la probabilidad de que nos ataquen de Marte, ¿cuál es? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién cree que nos pueden atacar de Marte hoy? A ver, levante la mano, ¿verdad? Nadie me lo dice. ¿Sí? ¿Tú sí crees? De otro lado sí nos pueden atacar. El tema de la nopalera, de los nopales. A ver, el nopal es el producto mexicano por excelencia que representa nuestro imaginario colectivo de identidad nacional. Y pensar que ahora los chinos, hasta los, no, por no decir la palabra, nopales, nos lo van a piratear, generaba una indignación gigantesca. Y por eso es que se volvió viral. En el fondo, si se fijan, la información falsa apela a los imaginarios colectivos, ¿sí? Y evidentemente alguien que sepa y que quiera hacerlo va a pensar en eso. ¿Qué apela al imaginario colectivo? Y se van a empezar, y los que tengan la intención de hacerlo, de confundir a la audiencia, van a pensar en eso. Y ahorita lo están haciendo los que están en las campañas políticas pensando en cómo atacar a su contrincante. Hay quienes dicen que son campañas de contraste, yo diría que son campañas sucias, pero bueno, son términos diferentes. Para atrás. ¿Qué dice la RAE de la posverdad? Dice, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. ¿Sí? Distorsión deliberada, ¿eh? Entonces, aquí estamos ante un tipo de noticia falsa, que es cuando hay intención de dolo, ¿sí?, de malinformar, ¿sí? Pero, como sabemos, en los medios digitales no hay regulación en términos de contenido, ¿sí? Ahí, ahorita vamos a ir a ese tema. Evidentemente, eso es una forma de hacer noticias falsas. Vámonos a la segunda, credibilidad de los medios. ¿Qué tanto le creemos a los medios de comunicación? Era evidente que en el 38 las miles de personas que estuvieron saliendo de la ciudad masivamente sí le creían a la radio, y muchos de los que estuvieron compartiendo, que salían en medios tradicionales y medios importantes, las noticias del nopal pirateado y la importación masiva, ¿sí?, también le creían a los que lo estaban diciendo, ¿sí? ¿Qué tanto creemos actualmente en los medios? Esta es una encuesta de 2017 de Parametría que dice que el 19% dice tener mucho o algo de confianza en los periódicos. A ver aquí, que levante la mano, ¿quién tiene confianza en los periódicos? Ok, bueno, como un 30%, están más arriba de la estadística. Muy bien. Bueno, el 18 dijo confiar en la radio. ¿Quién de aquí confía en la radio? Muy bien, un poquito más. Y el 17% de los noticieros de televisión. ¿Quién confía en la televisión? 1, 2, 3. ¿Y en las redes? Yo a la mitad. En la información. ¿Quién confía en las redes sociales? Ninguno. ¿En el de forma? ¿No? Entonces, fíjense, jóvenes, hay una crisis en el periodismo.
Hay una crisis de los medios de comunicación, la gente cree poco en ellos. Y es una crisis que es de profesionalización. Si ustedes, imagínense un doctor, si de repente se inventara una máquina que pudiera hacer operaciones de forma automática y que ponían a la persona ahí en la plancha y el robot llegaba y operaba a las gentes, ¿qué pasaría con la profesión médica? Bueno, eso sucede con Internet. La llegada de Internet empezó a hacer que el periodismo ciudadano empezara a quitarle protagonismo a los periodistas, por decir, profesionalizados, a los periodistas que tienen la verdad o que por lo menos se encargaban de darnos la versión más cercana a la verdad. Pero entonces, Alejandro, yo te preguntaba que si podrían desaparecer, dado este contexto que nos estás explicando. No, eso no va a suceder, simplemente se va a seguir transformando y se va a seguir involucrando dentro de esta dinámica caótica que al menos tendremos durante los próximos años. Exactamente, ¿no? Es decir, no podría desaparecer porque, digamos, el término tiene que ver con un debate de antaño entre verdad y mentira, y depende de las plataformas y las formas en que se difunde esa información. A mí me parece muy importante lo que comentabas hace un momento de la elección que hacemos a partir de nuestras propias creencias o a partir de como una línea moral, por decirlo así, y decidimos escoger una noticia como verdadera o escoger una noticia falsa por encima de la verdadera porque se apega más a lo que yo pienso y así me siento más cómodo. Las noticias, por ejemplo, es impresionante que las cifras, y esto sí son cifras comprobadas, las noticias que se propagan que más se propagan son las noticias falsas de política. Esas son las que más se propagan. Las noticias falsas reciben un 70% más de compartidos o de reacciones en Twitter, en Facebook, en las distintas redes sociales que cualquier otra noticia. Y la razón nuevamente vuelve a ser por la emoción, por la indignación, por la sorpresa, por el temor, por todo esto de emoción que está relacionado con ello. Otra cosa impresionante es que somos los humanos, no son bots, no algoritmos, no computadoras, no es artificialmente como se está propagando la información falsa. Somos nosotros los humanos quienes la estamos compartiendo y que estamos actuando como agentes contaminadores. Nosotros somos los virus, nos encargamos de reproducir esa información. Y parte de lo que decía Alejandro, y parte de la explicación para esto también es que es un artículo publicado en la revista Science, como bien decías, es un artículo muy interesante. Parte del estudio es esto que ya sabemos, elegimos a los amigos o en redes sociales, elegimos seguir lo que está de acuerdo con nuestra postura política, con nuestras creencias, con nuestros valores. Lo que es impresionante y que revela este estudio es que dado ese precepto, nosotros elegimos y valoramos una noticia falsa por encima de la verdadera si se ajusta a todo eso, si se ajusta a mi moralidad, si se ajusta a mi postura política. Y esto es gravísimo, porque si lo pensamos, esto no lo dice la revista, lo digo yo, pero si lo pensamos hacia adelante, lo que estamos generando son seres humanos satisfechos moralmente, pero absolutamente desinformados o con realidades que ellos piensan que se está generando. Así que se están creando distintas realidades y cada quien a ver cómo se involucra con la otra. Esto es gravísimo. Lo único que se está generando, me parece a mí, es un poquito más de intolerancia y de poca cultura, ¿no? Y tendríamos que ir hacia adelante, no hacia atrás. El 2016, lo hemos mencionado varias veces y lo vamos a seguir mencionando, 2016 tuvo un ejemplo de cómo las noticias falsas ayudaron a que el debate se polarizara, a que las posturas fueran extremistas, a que se intoxicara todo el ambiente de conversación en Estados Unidos, pero también en el mundo. Los papás de nosotros, la gente en otros países hablaba de las elecciones de Estados Unidos y no lo hablaba de una manera informada, lo hablaba de una manera, no, es que Hillary está enferma, o es que Trump sí sabe lo que quiere, o que Trump sí va a hacer América grande de nuevo. Otro estudio importante dice que el 70% en Estados Unidos, no, el 90% de los estadounidenses, ustedes por ejemplo me llamó la atención que casi ninguno levantara la mano cuando les preguntamos que quién se informaba o confiaba en la información a través de redes sociales. En Estados Unidos el porcentaje es de más del 70% de la gente que cree en la información, que confía más en la información de redes sociales que de medios convencionales.
Y ya hemos dicho muchas veces que los medios convencionales, por supuesto, que también participan en la fabricación de noticias falsas, pero tendrían, digamos, en teoría, y ahorita ya les cuento algunas experiencias, en teoría tendría que tener muchos más elementos y gente más preparada para decir voy a verificar esta información porque yo tengo un contacto a una fuente con la Secretaría, y esto no está sucediendo. Aquí quería preguntarte, Alejandro, ¿cómo se comportan? Bueno, tú pusiste en un artículo, las noticias falsas en parte son una reacción de grupos conservadores y políticos por la falta de control, buscan retrasar el crecimiento de la credibilidad de la información por internet. Pero si esto es verdad, entonces los de izquierda, la gente más liberal y la gente de izquierda no utiliza las noticias falsas porque uno en el debate en las redes sociales ve a este tipo o personas que pertenecen a estos grupos participar de las conversaciones. Son las que más participan, tal vez. Ahí yo podría, digamos, un ejemplo muy claro, ¿no? Y es, en este caso, por ejemplo, Donald Trump. Para Donald Trump, noticias falsas son las noticias que lo critican, que lo cuestionan y que no le convienen. Y para muchos políticos autoritarios, digamos, ¿no? O con perfiles autoritarios. Entonces, no hay que confundir. O sea, tenemos que tener claridad en que eso. Pero también puede ser noticia falsa un error de una persona. A final de cuentas, en las redes no hay demasiados profesionales, acuérdense, este asunto del periodismo, ¿no? Y no hay gente experta en manejar información, ¿sí? ¿Por qué Julian Assange, este creador de Wikileaks, le dio todos sus archivos a 5 periódicos? ¿Por qué no los liberó para todo el mundo? Porque sabía que los medios de comunicación, y en este caso esos 5 periódicos en el mundo, saben tratar la información, sabían qué información era importante difundir y qué información no. Y evidentemente esos medios también se equivocan, y también podemos entender como noticia falsa un error de precisión de un medio de comunicación. Entonces es importante. Ahora, el tema de la velocidad, ¿sí? Es importante, ¿no? Y en esa parte, esta imagen nos ayuda mucho a ver lo que está pasando ahorita con Mark Zuckerberg y eso, porque de cierta forma la lógica de los medios digitales ha permitido, es un espacio, digamos, internet como medio, es un espacio que administrativamente ha resultado muy exitoso. Ustedes ya cuando van a un banco, ustedes para conectarse, para ver la tele, todo es ya por internet. Las bases de datos son por internet, las bibliotecas, pero todavía no sabemos claramente qué tanto internet tiene ese potencial democrático y ese potencial social, por decir de forma más equitativo, de una sociedad más justa del cual se piensa. Todavía no tenemos formas. Hay algunos indicios, podemos ver algunos actos donde han caído gobiernos, podemos ver algunos momentos, como el caso de la ley de Profeco, o sea, digamos, podemos ver algunos casos donde sí podemos darnos una idea de esto, pero a final de cuentas todavía no podemos tener claridad. Y dentro de la lógica de ese nuevo espacio público que ha sido poco estudiado, les sugiero buscar a José Luis, a Víctor San Pedro, quienes quieran hablar, quienes quieran enterarse sobre el espacio público en internet. Todavía no hay claridad en cómo se mueve el espacio. Lo que sí hay claridad es que es un espacio caótico y disperso, y esa dispersión le sirve a los que lo pueden utilizar y manipular. Y dentro de esta dispersión se dan grupos antagónicos. Se supone que los que tienen internet o los que usan internet son personas con cierto nivel económico, que por lo menos tienen un celular, que por lo menos tienen conexión a internet, que por lo menos tienen luz en su casa, que por lo menos tienen una computadora, ¿sí? Y que estas personas con un poco más de nivel de estudio y conocimiento tenderían a ser personas más informadas y que podrían ser más críticas de la situación social, ¿sí? Y esas personas podrían acercarse a la dinámica no oficial y podrían enterarse de lo que no es propaganda. El problema es que no es la realidad así. O sea, digamos, internet le ha dado visibilidad a todos los grupos, y los grupos, digamos, los políticos o los grupos de izquierda, los estudios que se han hecho, lo que yo he revisado en algunas investigaciones, es que no han podido saltar la brecha tecnológica. O sea, muchos de los partidos candidatos de izquierda tienen problemas para poder comunicar bien, aunque puedan tener las mejores ideas en algunos casos, o aunque puedan tener ideas
que podrían ser más benéficas para la sociedad, no por ser de izquierda, sino por tener un perfil crítico. La candidata en Francia, Solène Royal, ella fue una de los que más movieron el tema de internet y era una candidata socialista, antes de Obama incluso, que todo el mundo menciona a Obama, antes fue esta candidata. Lo que se ha dado y que se ha dado con más eficiencia, y hay algunos estudios que lo manejan, es que los grupos de derecha radical han tenido más presencia, han sabido moverse mejor en los medios digitales, tal vez por la polémica de lo que manejan, porque su información es muy polémica y generan esta viralidad de la que hablas tú, Yuri. Y se han hecho más visibles que incluso muchos movimientos de izquierda. Internet es una especie como de globo que se infla y se contrae, y en algunos momentos, en ciertos contextos sociales, políticos y económicos, se puede dar un nivel de impacto tremendo, como algunas de las revoluciones árabes o como aquí el 132, pero después se desinfla, y es la mayoría del tiempo. Digamos, los momentos álgidos de impacto social, podemos hablar de un 5-10%. Pero tiene que ver, digamos, tú dirías que la derecha, en general, en la sociedad, en a la nivel política, internacional, a nivel la derecha internacional, radical ¿tiene más recursos para seguir conservando sus posturas en redes sociales? se ha demostrado que ellos han tenido más impacto, ¿sí? ¿Por qué? Puede ser porque lo que plantean es más polémico y genera mucho más debate, ¿sí? Y también puede ser porque hayan utilizado estrategias correctas de difusión, ¿sí? No por ser de derecha radical no puedan ser buenos comunicadores, aunque no coincidamos con lo que ellos piensan. Específicamente, ¿sí? Lo que yo diría es, la derecha radical como la izquierda radical, ahí han estado siempre esos grupos. La diferencia es que hoy son más visibles, hoy se les permite la oportunidad del contenido veloz, les permite ser mucho más visibles, y eso nos indigna más. Oye, ¿cómo puede ser que este señor esté promoviendo esas cosas de odio? Bueno, es que siempre lo han promovido, ¿sí? Lo que pasa es que antes no lo veías y antes no te indignabas porque no tenían una voz, porque probablemente en medios tradicionales no se les daba esa voz, y en medios digitales la dinámica completamente modular de nodos y de aristas sí les permite ser visibles, y si tienen una estrategia son más visibles. Y es que ha sucedido algo que es una ironía en realidad, porque se pensaba que el Internet y con la creación del Internet tendría que haber menos censura. ¿Por qué? Porque todos podemos participar, todos podemos hablar y todos podemos comunicar o denunciar. Pero para la autoridad y para los grupos de poder, en realidad, esto se ha convertido en una forma mucho más fácil que la anterior con los medios convencionales de distorsionar verdades o de manipular información para cumplir sus objetivos políticos. De alguna forma, de cierta forma, se facilitó el camino, porque mientras eso no esté regulado, ellos van a seguir haciendo lo que puedan por conseguir votos, que al final se convierte en dinero. En el caso de los medios convencionales, por ejemplo, quisiera preguntarles si ustedes se acuerdan, conocen o han escuchado del caso Florence Cassé, del montaje. ¿Sí? Bueno, eso es una fake news del tamaño del mundo. Pero déjenme les digo que Yuri fue quien lo reveló en Televisión Nacional, ¿eh? Vamos a hacer de hecho una... Ella fue quien lo reveló en el programa de Denise Merkel, ¿no? Cuando estábamos trabajando en ese entonces en Televisa. Esa es una fake news del tamaño del mundo. Vamos a hacer, por cierto, una conferencia un poquito más adelante, que me parece que es en mayo, sobre ese caso en particular, y voy a traer a algunos de los periodistas que más han investigado el caso después de que se dio a conocer, para que platiquen con ustedes y puedan estar como al tanto, digamos, de este caso, perdón. Ese asunto que les digo que es una fake news o una noticia falsa gigantesca, es la forma como los medios convencionales, cuando los jóvenes o la gente creía en la televisión, hacían de manera muy seguida. Ellos pensaban que nadie se iba a dar cuenta. Vamos a presentar a estos dos como secuestradores y la autoridad va a quedar como la heroína que está combatiendo el crimen, y nadie va a saber que no son secuestradores, que los agarramos, que bueno. También se hacía en los medios convencionales, se pedía que se hicieran entrevistas pagadas, y estas entrevistas pagadas no tenían ningún interés periodístico, pero estaban ahí mostradas como si lo tuvieran. Estas también son noticias falsas. Pero todo esto ha pasado, digamos, este año se creó una app. No sé si ustedes vieron un video de Michelle Obama donde pareciera que está desnuda o en ropa interior bailando. Lo que hicieron fue ponerle la cara de ella a una actriz porno, e hicieron un video donde ella sale bailando.
El interés, eso es una fake news, sí lo es, pero el interés no es político aquí, el interés es personal. Es alguien que busca probablemente divertirse o que busca oponerse de manera personal a ella, le cae mal, quiso hacerlo, pero eso también es grave porque también genera confusión, también genera una falta de respeto, también altera de cierta forma el ambiente. Y el creador de esta app, que se llama creo AppFake, el creador de esta app decía, pues a mí me duele mucho que yo haya hecho algo para que la gente se divirtiera y que resulte que se está usando la pornografía para difamar a las personas. A mí me parece un poco ingenuo de su parte porque evidentemente cualquier cosa puede pasar una vez que tú lanzas una app, pero a lo que voy es nuevamente que el alcance de las noticias falsas, las mentiras es más fácil distribuirlas con tanta tecnología, tantas aplicaciones y tanta voluntad de la gente para seguir compartiéndolas. Por ejemplo, acá te quería preguntar, Alejandro, y no sé si es parte como de la discusión de los grupos expertos que están como muy al tanto de, bueno, no te gusta que te digan experto, pero de los grupos que están muy al tanto de todos estos asuntos. Sitios como estos, como esta app que yo te comento, o sitios que evidentemente hay un sitio, por ejemplo, en México que se llama Argumento Político, sí, para confundirlo con Animal Político. Hay un sitio que se llama Wiri, no sé qué, que es para confundirlo con el sitio de Andrés Bustamante, que es el Wiri. Estos sitios, si ya se sabe de sus intenciones, que están distribuyendo información falsa, quitarlas, bajarlas, es muy puritano, es una decisión muy radical, es lo que necesitamos en este momento. No hay regulación, justo estoy presentándoles lo que acaba de pasar en Alemania en 2017 apenas, o sea, a inicios de 2017 ya se presentó una regulación no solo contra las noticias falsas, sino también contra la difamación y contra asuntos más vinculados con el fraude informático. Entonces, no está regulado, es decir, el contenido en Internet no está regulado. ¿Qué sucede si ahorita MIT publica un comercial en televisión donde difame a Ricardo Anaya? Ricardo Anaya va y se queja con el INE, ¿sí? El INE revisa y se encuentra eso prudente, pide que se quite, ¿sí? Después seguro el tribunal lo va a revocar, porque revoca todo lo que pone el INE, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿no? Pero porque sí hay una regulación vinculada con la difamación, con el derecho al honor, digamos, pero en Internet no la hay, no hay regulación, ¿sí? Y tenemos, digamos, hay un gran debate académico sobre si se regula o no se regula, porque está vinculada a la libertad de expresión. Y viendo lo que están haciendo ahorita los legisladores con lo de la ley Chayote, o lo de medios libres que está ahorita moviéndose en el Congreso, que gracias a una propuesta del artículo 19 para que se regulara la publicidad oficial, la Suprema Corte obliga y mayoritean el PRI, el Verde y el PANAL y hacen una ley que resulta peor que lo que teníamos porque institucionaliza el chayote. Entonces, el miedo de que los legisladores se vayan para atrás en la dinámica de libertad de expresión es mucho, y por eso el debate está en si regular o no regular. Yo entiendo que en países como Alemania probablemente haya mucha más Estado de Derecho, mucha más capacidad y mucho más respeto a la libertad de expresión. El tema es que en México no lo hay tanto. Un ejemplo de esto que estás diciendo, no solamente no está regulado, sino que las instituciones en las que deberíamos confiar para que hubiera sanciones están muy debilitadas. ¿Se acuerdan en el 2015 cuando el Partido Verde le pidió a distintas celebridades de Televisa y de TV Azteca que publicaran en sus redes sociales: el Partido Verde, si gana el Congreso el Partido Verde, va a haber menos secuestradores en las calles? Por esto pagó a cada una de estas celebridades desde 100,000 pesos hasta 400,000 pesos, dependiendo por supuesto de qué tantos seguidores tuviera y de lo que aceptara, de qué tan famoso fuera. Hubo gente que sí lo hizo, como el tío Herrera en América. De hecho, cuando ya no se podía. Exacto. Pero hubo gente, ¿te acuerdas? Durante la elección, el día de la elección. Hubo gente como Eugenio Derbez que dijo: yo no acepto y lo voy a denunciar, y así se conoció, y los consejeros del INE dijeron: bueno, no sabemos cómo castigar esto porque esto no está en la ley, esto no está regulado. Se lo llevaron después de las elecciones, de que el Partido Verde ya había ganado no sé cuántas diputaciones, se lo llevaron al tribunal, y el tribunal, este tribunal que esta semana dijo:
el Bronco me pasó no sé cuántos millones de firmas, que son firmas de muertos, fotocopias. Fake firms, podemos decir. Sí, ¿no? exacto. Y dijo, no, sí, Bronco, tú sí puedes ir a la boleta también. Ese mismo tribunal dijo, no hay delito que perseguir con lo que hizo el Partido Verde. Mientras no exista esa consolidación institucional, esto será muy difícil y tendremos que estar lidiando desde otras plataformas. Hay un tema vinculado, tenemos que meternos al tema de medios y democracia para poder entenderlo. Tiene que ver con el peso político que tienen las instituciones democráticas. Que aquí existe un grupo político, y hablo de todos los partidos, hablo de Morena, hablo del PRD, hablo del PRI, hablo del PAN, que tienen mucho peso político. Y las instituciones democráticas, y específicamente los organismos autónomos y los organismos reguladores que tutelan derechos fundamentales, como la Comisión de Derechos Humanos, como el INE, como digamos, son muy débiles. Acuérdense que cuando entró Peña Nieto, hubo una manotazo sobre la mesa y votaron a todos los consejeros del INE. Y pusieron a todos nuevos de la nada, se supone que por el Pacto por México. ¿Sí? Con la simpatía hacia Sí, el gobierno. y con el aval de todos los partidos, incluso, ¿no? Con esas cuotas de partidos. Entonces, hay un problema de instituciones que es real, ¿sí? Pero evidentemente también eso se vincula con los medios de comunicación. Una cosa que quería yo compartirles es que en Internet no hay ideologías claras tampoco, o sea, no hay una precisión. Hasta ahorita ni siquiera se sabe cuáles son las estrategias de comunicación política de los candidatos en campaña. Unos le dan solo a Twitter, otros le dan solo a Facebook, otros se quedan solo con YouTube, otros mejor se quedan callados y dicen mejor ni le muevo porque aquí me tunde, ¿sí? Otros se quedan solo con el portal, lo cual me parece que sería de las mejores estrategias, que tu portal sea la centralidad y de ahí se muevan hacia afuera, pero a final de cuentas no hay claridad, ¿sí? O sea, no tenemos demasiada claridad en eso, pero sí lo que podemos decir es que cuando hay elementos vinculados podrían haber cosas, ¿sí? En Inglaterra hubo un caso muy relevante donde hubo una mentira que se difundió en redes, que muchos lo retuitearon y terminaron castigando a las personas que lo habían retuiteado. La Corte Británica terminó poniéndoles multas de entre 80 y 200 euros a cada una de las personas que retuitearon un asunto falso después de una demanda. Entonces sí hay consecuencias en algunos lugares. El tema es que es un tema tan novedoso que sucede lo que nos decía el afamado Carlos Monsiváis: o no entendí lo que estaba pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. Bueno, ya vamos a terminar. Yo quisiera hacerles algunas preguntas para que se lleven como para la reflexión y tenemos unos minutos más para que hagan algunas preguntas a Alejandro, aprovechenlo. Las preguntas que quería dejarles es: ¿qué pasa si el cuarto poder deja de ser un poder? ¿Qué pasa si el emisor de los mensajes, que es al mismo tiempo un intermediario, pierde la credibilidad? Lo que nos decía Alejandro un rato, ¿qué pasa si a todos los periodistas nos dejan de creer y les resulta o nos resulta difícil volver a recuperar la confianza del público? ¿Cómo pueden los medios recuperar esta función esencial de contrapoder, de contribuir a la democracia de un país y convertirse en garantes del buen funcionamiento de las sociedades? Si alguien quiere preguntar, adelante. Yo quiero solo añadir una cosita, que es esto que está, bueno, perdón, solo añado una cosa. Esta autora, que le recomiendo la voz, que es Rebeca Baquino, ella habla de que a pesar de que no hay regulación, los medios digitales, específicamente los tres gigantes tecnológicos, ¿cuáles son los tres gigantes tecnológicos? Facebook, Amazon, y Amazon. Twitter todavía no tiene tanto poder, pero a final de cuentas está ahí metido, ¿sí? En Facebook y Twitter principalmente, ¿sí? Ellos ponen reglas supranacionales vinculados con lo que tú puedes informar y lo que no puedes informar. Para Facebook, si tú pones algo que va contra su reglamentación interna, que no tiene nada que ver con las leyes locales, que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, te puede tumbar un artículo, te puede tumbar una foto, te puede tumbar un comentario. Este tema es de privacidad, jóvenes. Ustedes si suben su foto a Facebook y alguien la comparte, Facebook tiene derecho sobre sus fotos, ¿sí? Entonces, el tema de fondo es, esto se llama censura indirecta. Sí hay niveles de censura y está el famoso caso de un pintor francés llamado Gustave Courbet, de un cuadro erótico, ¿sí? Que se difundió por Facebook y que Facebook bloqueó por pornografía, ¿sí? Ese cuadro, digamos, erótico, uno de los representantes que subieron eso, ¿sí? Demandó a Facebook y Facebook le contestó:
tienes que irte a la Corte de California, compadre, porque allá me muevo yo. Y entonces hubo una demanda en contra de Facebook, y la Suprema Corte de Francia, después de más de 8 meses, resolvió que Facebook tenía que llevar el caso dentro de Francia por censura, ¿sí? Y está todavía el caso pendiente. Entonces, pero es que Facebook es un caso muy interesante. Igual ahorita hay algunas preguntas sobre eso. No puede ser que Facebook censure la fotografía de la niña de 9 años que está huyendo de la bomba en Vietnam, corriendo, está desnuda, censura esa fotografía por una parte, pero sí vende los datos de millones y millones de usuarios a Cambridge Analytica. O sea, yo no entiendo. ¿Tú querías hacer una pregunta? Bueno, quería saber más o menos, precisamente por lo de la censura, que Facebook tiene como ese poder, si estamos viviendo o estamos dando el primer paso a una censura ya más global o dependiendo cada país. Y segundo, si tiene que ver también, o sea, porque lo de ayer de Mark Zuckerberg está muy ligado simplemente a Estados Unidos y México, y quería saber si no tiene que ver directamente con la nueva reforma de telecomunicación. Okay. A ver, hay un punto importante. Estamos hablando de los medios digitales y ya los estamos contemplando como medios de comunicación, cuando es un debate muy nuevo, si podemos considerar Twitter, a Facebook, a YouTube como medios de comunicación. La tendencia se ha ido a que sí, aunque ellos no produzcan contenido, sí producen metadatos que pueden saber dónde estuvimos anoche, qué hicimos, y eso es información y eso es valor. Pero Facebook, Twitter, YouTube, Google, ellos no producen un solo contenido, si acaso en sus blogs de comunicación institucional, pero prácticamente ellos no producen nada de contenido. En ese sentido, tenemos que tener cuidado con acusar al mensajero, con la lógica de matar al mensajero, cuando los usos que se dan de esas herramientas con elementos democráticos y elementos de libertad de expresión que hemos visto que han sucedido en muchos lados, es decir, no podemos satanizarlos, ¿sí? Tienen un mal uso, hay que castigarlos. Si yo ando en un coche, ¿sí? En un coche Ford, repartiendo volantes con información falsa, ¿por qué van a acusar a la Ford de promover la información falsa? Aunque haya sido el medio que yo utilicé para distribuirlo. ¿Sí me explicó? Entonces, es un asunto importante pensar en el mal uso de las herramientas con potencial democrático. En el caso de Facebook, ya se comprobó que ellos cometieron errores en su área de seguridad. Y entonces ahí hagan de cuenta que si yo tenía conectado en el coche, yo tenía conectado mi teléfono, ¿sí? Podían saber algunas personas todo lo que yo hacía por la información que salía del automóvil que tenía una falla de seguridad. Eso sí es una responsabilidad muy importante. Y sí hay niveles, como decía de tu pregunta, de censura indirecta. La reforma en telecomunicaciones tiene un elemento vinculado con la privacidad que es muy importante. Se autorizó y se legalizó la vigilancia masiva. Vendieron todo el asunto del triple play, de la baja de costos, que me parece que no está nada mal, éramos de los países con internet más caro en el mundo, ¿sí? Pero a final de cuentas se autorizó la vigilancia masiva, y desde esas fechas que quedó la reforma en telecomunicaciones, lo que sucedió fue que se difundieron, las empresas que proveen el servicio de internet tienen que separar toda la información, todo lo que ustedes mueven en su celular, todo lo que ustedes revisan en internet, todos los metadatos de la información que se está moviendo en unos servidores por unos años o por unos meses, y el gobierno puede pedirles lo que quiera de esa información. Eso es la legalización de la vigilancia masiva, ¿sí? Es un tema de privacidad que el INAI tenía la posibilidad de meter una controversia constitucional, y era casi evidente que la Corte lo iba a revocar porque era un asunto flagrante de la privacidad, del derecho a la privacidad, y nuestro INAI votó en contra. Otra vez los organismos reguladores, ¿sí? Tenían ahí, y por cierto, una de ellas acaba de ser diputada plurinominal por el PRI. Ahí se las dejo. ¿Alguien más? Que votó a favor de no interponer la queja para defender nuestra privacidad, por cierto. Perdón. ¿Cómo debe de competir el periodismo en los medios de comunicación? Y no solo para competir, sino para sobrevivir ante esta revolución en internet. Ahora cualquiera puede escribir noticias, cualquiera puede ser periodista, cualquiera puede pararse frente a una cámara y decir lo que sea. Y ahora cada vez hay más
Bueno, mi punto de vista es, y siempre lo he dicho, para seguir siendo periodistas en redes o con nuevas tecnologías, hay que acudir a la escuela clásica, es decir, debemos aprender a hacer periodismo como se hacía antes, hace 20 años, fue cuando nosotros estudiamos. Eso es lo importante, no importa que lo proyectemos, que lo publiquemos en una red social o que lo publiquemos como en YouTube o que le pongamos a un youtuber a poner esa información, pero mientras no siga habiendo investigación, mientras no se siga pensando en un espíritu crítico como profesionales, crítico y abierto, esto podría ser un caos en realidad, porque entonces si solamente nos vamos a quedar con los youtubers y Chumel y yo no sé estas cosas, no vamos a llegar, no como periodistas, deja tú el trabajo, es como sociedad, es que tenemos que acudir, sí, pues yo me entero por Twitter, pero leo Reforma, ¿no? Y leo cuáles son los argumentos que utilizó el tribunal para decir que el Bronco sí podía ser candidato. Me informo de una forma, a un estilo antiguo, pero sí a través de la red social, ya no voy y compro el Reforma. Eso creo que podría ser como una salida. Yo te pongo el ejemplo de la Red Internacional de Revisión, que es una red que se formó en 2015 y ahorita hay ahí más de 50 medios de comunicación, incluidas instituciones, que se dedican en muchos países del mundo a estar verificando la información. Y son periodistas. A esta red fue a la que Facebook se sumó el año pasado, cuando salió todo este escándalo. O sea, Facebook de cierta forma ya les cede a ellos y cada vez que hay quejas, ustedes ahorita ya pueden decir esto es falso, denunciarlo y esta red lo revisa, lo valida. ¿Me explico? Y si la red encuentra que es falso, botan la cuenta y todo, pero lo hacen hasta ahorita, ¿sí? Ahora, en el fondo quiero poner, estos son los que tuvieron ahí una ceremonia. Miren, este es un ejemplo. El Objetivo, este es un medio de comunicación que se encarga de hacer la revisión, si no me equivoco, en Colombia. Este otro también es de Colombia, se llama Colombia Check, ¿no? Está diciendo, las cifras de robo de celulares no le cuadran a Petro, que es uno de los candidatos de izquierda ahorita en Colombia. Sí. Fact Checker del Washington Post. Los medios también crearon su Fact Checker. Acuérdense el gran escándalo del New York Times cuando un reportero hizo un reportaje sobre un niño autista que ganó el premio Pulitzer y después comprobaron que había sido todo inventado por el reportero. Así, ahí hay un problema ético, ¿sí? Incluso todavía cuando García Márquez vivía, que le dijeron, oiga, ¿qué opina de esto? Dijo, le debieron de haber dado el premio Nobel de literatura, ¿no? No el Pulitzer, ¿sí? Pero estos sitios se podrían, tendrían publicidad de la misma manera como están teniendo los sitios ahorita que difunden la información. Generalmente son fundaciones y son los mismos medios los que crean sus espacios. Digamos, ¿no? Este es otro, la AP, bueno, la AP hoy renunció la AP mucho porque le tomó una foto a las hojas de la guía que tenía Mark Zuckerberg cuando estaba en su revisión, en su comparecencia. Entonces fue muy relevante porque le echaba tierra por ejemplo. Entonces aquí está otro, ¿no? Ahora yo quiero mencionar lo que propone Tim Berners-Lee, que es el famoso creador de internet, Sir Tim Berners-Lee, y él dice, hay que trabajar con las empresas web para encontrar el equilibrio a partir de criterios de justicia que devuelvan un grado de control de información a las personas. Aquí está el tema, o sea, ¿qué tanto ustedes pueden decir cuánto control tengo yo de la información? O sea, cada vez que leo un tweet tengo que verificarlo para darle retweet. Antes el retweet, ahorita es muy fácil, está un botón, antes tú tenías que picarle y ponerle RT, o sea, te lo están facilitando. Segundo, él dice, luchar contra excesos gubernamentales, específicamente de propaganda y de noticias falsas. Es decir, en estos momentos, si va a privar la información falsa, es porque están atacándose entre sí los medios y porque en internet no hay regulación, ¿sí? Que los gatekeepers, fíjense, los nuevos gatekeepers, ¿sí?, combatan el problema. ¿Por qué Twitter no elimina las cuentas falsas? ¿No se han preguntado eso? Hay tantos miles de cuentas falsas en Twitter, ¿por qué no los eliminan? ¿Sí? Es decir, ¿qué tanto Twitter es complaciente con todos estos grupos? Espera, es que estaba esperando. Yo nomás diría, más transparencia algorítmica en sus algoritmos de las empresas y yo una mayor regulación en las campañas. Y de la parte periodística, el periodismo perdió el monopolio de la información del tiempo real.
ya lo tienen las redes y la ciudadanía. ¿Sí? Y yo creo que eso está bien, que la ciudadanía tenga ese monopolio, porque al final de cuentas tú ya te enteras de lo que está pasando desde las redes sociales, y en los periódicos solo se van a las redes, pero los medios siguen teniendo el monopolio de las fuentes, y entonces tienen ahí cierto nivel de poder todavía que no se les ha quitado. Vamos. Yo tengo una pregunta, digo, nosotros, bueno, si nosotros que estamos estudiando y que, bueno, comprendemos este proceso de verificación que ustedes mencionan, aún así somos susceptibles a las fake news, ¿cómo en mi vida allá afuera puedo enseñarle a una persona a no dejarse influenciar o a reconocer que es una noticia falsa? Yo diría como aplicar mecanismos muy sencillos, por ejemplo, seguir a personas con las que tú no concuerdas, seguir a medios con los que tú estás en desacuerdo. Por ejemplo, si tú tienes una postura muy conservadora, que sigan a La Jornada, que sigan a Proceso, que sigan a los periodistas de estos lados. Viceversa también, si tú eres muy de izquierda, empezar a seguir a Pablo Iliar, por ejemplo, ¿no? O a La Razón, para poder tener un contrapeso y ver si una información que te llega y te llama la atención, tú puedes ver, bueno, a ver si esta gente que es lo contrario también la está difundiendo o ya dijo algo al respecto. Creo que este tipo de comportamientos muy personales, porque efectivamente no solamente nosotros que somos periodistas o que estamos estudiando comunicación somos susceptibles, los medios masivos, los grandes medios convencionales retuitean una cantidad de barbaridades que nunca comprueban. Entonces creo que es más bien el comportamiento personal a través de acciones como estas, asumir la responsabilidad de que somos nuestros propios editores y nuestros propios curadores en un mar inmenso, casi infinito, que es el internet o las redes sociales. Y lo que está pasando es que la actividad principal de internet no es no es leer periódicos ni noticias. La actividad de internet, la actividad principal es el entretenimiento, y el entretenimiento a través de los medios digitales. Y después podemos ver algunas cosas administrativas, uso de correos electrónicos, y como en cuarto, quinto o sexto lugar está el informarse. Entonces no es la actividad principal. El problema es cuando dentro del entretenimiento, que es la actividad principal, y dentro de las redes, te llega la información falsa. Ahí es donde los géneros periodísticos se ven completamente pervertidos. Ya no sabes si es una información real o no, ya no sabes si es de deportes, si es de política, si es de espectáculos. Entonces sí está habiendo una especie de... que se está aprovechando la dispersión del internet para poder confundir a las audiencias. Y es un poco lo que yo decía. Para mí internet sí da cierta credibilidad. Internet como espacio público y como potencial democrático me parece que está ganando credibilidad. Y evidentemente si los periodistas no tenemos la capacidad de tratar de asociarnos y vincularnos con ese nuevo espacio como uno más de los medios, creo que no vamos a lograr recuperar esa credibilidad. Pero es importante tener claro que dentro de internet no hay mucha claridad, hay dispersión, los géneros, y eso puede confundir mucho más. Entonces te exige que tú tengas que estar informándote de varios medios, te exige que tengas que estar viendo varias noticias. Yo de principio, mi sugerencia es, si no conocen al medio o si no conocen a la fuente, no lo compartan, así, diga lo que diga. Revisen cuál es el medio y cuál es la fuente, o sea, cuál es el que lo envía y de qué medio lo está enviando. Y si no dice de qué medio, no les vaya a pasar lo que le sucedió a Ashton Kutcher cuando era uno de los principales tuiteros, de los más famosos, tenía millones de seguidores. Él llevaba su cuenta, él iba corriendo, vio en unas pantallas de televisión sin sonido que estaban acusando a un entrenador de fútbol americano de algo, y mandó un Twitter y dijo: ay, esos medios, esas personas, ¿cómo se atreven a cuestionar a una eminencia en el fútbol americano? Yo lo defiendo. Y siguió corriendo. Y lo estaban acusando de acoso sexual. ¿Sí? Entonces el señor, cuando pasó eso, dijo: esto no es un juego, de aquí en adelante voy a buscar a gente profesional para usar mi Twitter. Y pidió disculpas. Y aún así hay errores. Adelante, perdón. Mi pregunta está muy relacionada con lo que acaba de decir acerca sobre el uso de las redes sociales como medio de información. ¿No le parece un poco incorrecto que la gente se base en sus decisiones, como ya sea políticas y así, en algo que, como usted menciona, no borran cuentas falsas por el simple hecho de que les generan visitas? O sea, realmente les generan visitas. YouTube no le importa lo que publicas, solo le importa que publiques diario,
que tengas una base de gente que te esté viendo todos los días. Al igual que Instagram y al igual que todas las marcas, ya no les importa realmente que compartes, sino como más bien a cuántas personas les puedes llegar. Pero me parece un poco incorrecto que se usen como una manera de informarse, cuando en realidad no importa, o sea, no es pues no es su punto, no es el punto no de las están redes interesados. sociales. No están interesados para nada. A mí me parece como un problema como de desinterés o tal vez como... Sí, pero digamos, sí, de quien hace mal uso, pero también de quien hace buen uso. O sea, también YouTube se utiliza para fines educativos, se utiliza para fines científicos, se utiliza para que organizaciones civiles puedan subir ahí conferencias completas y no tienen la posibilidad de contratar servidores propios. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, no es la plataforma, ¿sí? Si la plataforma comete errores como los de Facebook, que son claros en su seguridad, y eso genera todo el escándalo que estamos viendo ahorita, sí, pero es el uso que se le da a la herramienta, es el uso que se le da a la tecnología, y si hay personas que están usándolo mal, y estas plataformas no tienen la capacidad de detectar que eso esté pasando, ¿sí? Entonces ahí sí hay que poner, y ellos tendrían que tomar medidas, ellos tendrían que estar revisando si hay cuentas. ¿Por qué? Bueno, ahorita, ¿quién puede ahorita verificar su cuenta de Twitter? Lo acaban de bloquear, en diciembre todavía se podía otra vez, lo acaban de bloquear. ¿Por qué? ¿Sí? Porque Twitter privilegia a los que les interesa darle esa verificación, y son a los artistas, a los políticos, a los que le interesa que le den audiencia, pero probablemente no le da la verificación a alguno de ustedes, ¿sí? O algún ahí profesor. Digamos que ahí hay una completa falta de claridad en la política de verificación. Ni ellos mismos tienen una política clara de verificación, por eso les digo todo. Eso sí se les cuestiona. El chico que se encarga de eso se llama Ignacio de los Reyes. Aquí. Trabaja en Instagram México y Facebook México. Y es el que se encarga de decir quién sí, quién no. Sí, pero ¿cuál es el criterio? ¿Quién te da más views? Eso es lo que él decide. Eso es importante. Estamos como en la ola en este momento y estamos revolcándonos todos, pero creo que sí tendrá que llegar un instante que no es lejano, donde la sociedad presionemos para que haya, no sé si sanciones o restricciones, porque sí hay que tener cuidado con la censura, para que el Partido Verde sea sancionado si hace ese tipo de cosas que les conté. Si Facebook no toma ninguna acción sobre sus cuentas falsas o la difusión de noticias falsas, tendrá que haber ciertas sanciones, sin que lleguemos a los extremos de China o Turquía, donde si la autoridad no quiere, no tenemos nada. Sí, porque si no volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, y peor, ¿no? Yo quiero comentar una cosa más. Sí. Acabo de hacer un estudio sobre el espionaje cibernético en campañas políticas en América Latina. Y en ese estudio mencionó que desde 2006 a la fecha ha habido al menos en 6 países campañas especializadas de espionaje cibernético, ¿sí? A enemigos políticos, no en temas de seguridad, que es lo importante. O sea, digamos, me parece que tiene cierto grado de razón que tú contrates una empresa especializada en espionaje para ver dónde podría haber cierto nivel de delincuencia organizada desde la lógica de la seguridad. Y todo eso se podría cuestionar, pero me parece lógico. El tema es que lo usen para los enemigos políticos. Y todo esto que estamos diciendo se practica desde empresas occidentales, Hacking Team italiana, Cambridge Analytica británica, estadounidense, digamos. Y si nos ponemos a ver casi todas las empresas que han hecho este espionaje ilegal, porque ahí sí se considera ilegal, o sea, ahí sí hay un delito, es un delito cibernético, ¿sí? O sea, es un fraude, ¿sí?, contra la privacidad de las personas y utilizando recurso público, ¿sí?, para vulnerar la privacidad. Ahí sí se puede castigar. Lo han hecho, ¿sí?, desde hace muchos años. ¿Por qué hasta ahorita que sale lo de Facebook es el escándalo? Por lo mismo, porque toda la lógica mediática se mueve conforme a los países más populares, en este caso los Estados Unidos. Pero en América Latina han espiado opositores, han metido a la cárcel en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, aquí algunos periodistas, aquí los espiaban a los periodistas con esos mismos programas, Pegasus. Entonces, es importante darnos cuenta que no es un asunto nuevo, lleva años haciéndose, y sí sorprende que las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto, específicamente en México, que se detectó espionaje a periodistas
de organizaciones de la sociedad civil, y hasta la fecha no hay ningún resultado de esas investigaciones. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, los conocimientos, tu experiencia. No sé si quieras decir alguna red social por si quieres seguirlo. O... Bueno, en Twitter como Alcarlop, ahí me encuentran. Estoy a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias, Alejandro Cárdenas, y por supuesto muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y la paciencia para aguantar todo este tiempo y escuchar lo que veníamos a compartir con ustedes. Gracias.